Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren bien, espero que estén bien en casita, de como todos estamos. Es un placer poderles transmitir la palabra por este medio mientras pasa este tiempo de contingencia y cuarentena. La semana pasada concluimos con la serie Los Yo Soy de Jesús y el día de hoy vamos a estudiar esta parte de la palabra en el Evangelio de Lucas que le hemos nombrado reconociendo a Jesús. Reconociendo a Jesús. Y es que, hermanos, Jesús fue recibido en Jerusalén como un rey proclamado. Recuerden cuando Él entró a Jerusalén montado en el burrito, todo el mundo lo alababa, proclamaba su nombre. Fue muy aclamado por el pueblo. Y posterior a ello, en forma muy sorprendente, sorpresivamente, Jesús es arrestado. Cuando fue traicionado, cuando fue entregado por uno de sus discípulos, por Judas. Después de un juicio lleno de irregularidades y corrupción, Jesús es entregado a las autoridades romanas en aquel tiempo, quien al no encontrar falta alguna para castigarle y matarle, terminaron cediendo al clamor del pueblo que pedía, gritaba, aclamaba con mucha insistencia y enojo su crucifixión. Aquel mismo pueblo que días antes lo aclamaba como rey, ahora pedía insistentemente su crucifixión. Ese mismo día Jesús es crucificado y muere en la cruz. Sus seguidores lo abandonaron. Sus discípulos estaban escondidos, estaban dispersos. Y ahora, como lo podemos ver, como lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas 24, Lucas en el versículo 24, capítulo 24, versículo 13 y 14, nos presenta a dos personas que van por un camino que estaba hacia las afueras de Jerusalén. Ellos iban camino de Jerusalén a Emaús. Dice, versículo 24, y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dos seguidores de Jesús el primer día de la semana se dirigían a la aldea de Emaús. La palabra Emaús o la aldea, su nombre era Emaús, quiere decir aguas calientes. Y esta aldea se encontraba a 12 kilómetros de distancia de Jerusalén. Mientras ellos se dirigían a esta aldea, iban platicando de todos los eventos que habían transcurrido en días pasados y que habían causado un gran impacto en la ciudad de Jerusalén. Estos seguidores de Jesús ya nada les retenía en la ciudad, no tenían nada por el cual estar allí. Y ahora se dirigían a esta aldea, quizás porque era el lugar donde vivían. Con cada paso que ellos daban, se alejaban más de donde estaba el Mesías, en Jerusalén. Lo vemos en el versículo 15 y 16, Lucas 24, 15 y 16. Ahí vamos a estar en este capítulo de Lucas, vamos a estar analizando estos versículos. Versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mientras caminaban estas dos personas, su conversación sobre los eventos de los últimos días se volvió fuerte. Ellos hablaban con detalles, disputaban puntos y se preguntaban uno a otro. Se cuestionaban qué había pasado, qué había sucedido ahí atrás, por qué ese trágico fin. Ellos aún no podían comprender cómo había terminado todo esto. Estaban impactados y mientras ellos iban por el camino, una persona se les acerca y les empieza a acompañar. Se empareja a ellos y comienza a caminar junto a ellos. En el relato, Lucas inmediatamente nos dice que era Jesús resucitado. Sin embargo, sus ojos estaban velados. Esto nos habla de que su comprensión y su facultad de percibir con la mente fue mantenida en la misma condición en la que se encontraba. En otras palabras, su entendimiento fue arrestado por la voluntad divina con la finalidad de que fueran incapaces de discernir con claridad a Jesús, y de esta forma les fue imposible reconocerlo. La razón no la menciona Lucas, y solo es posible deducir al estudiar este pasaje con cuidado, porque Dios en su voluntad no quiso que pudieran saber que era Jesús quien les comenzó a acompañar. Vemos el versículo 17. Dice, y les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Responde uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo primero que podemos ver, hermanos, es la actitud de Jesús, es su interés genuino de conocer qué era lo que estaba pasando en su corazón, qué es lo que estaba pasando en el corazón de estas personas, en qué reflexionaban y por qué razón su rostro se mostraba esa tristeza, se mostraban devastados, se les veía muy desanimados. Sabemos que Jesús conocía lo que había en sus corazones, así como Él conoce lo que hay en nuestros corazones. En Juan 2, versículo 24 y 25 nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y así es, hermano, Jesús sabe qué es lo que hay en nuestros corazones. Y también sabía a la perfección lo que pensaban, lo que ellos pensaban. En Mateo 9, versículo 4 nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pero su interés era que ellos fueran capaces de expresar por ellos mismos sus emociones y sentimientos. Mientras Él iba caminando al lado de ellos, estas dos personas, estando cerca de Jesús, se alejaban de Él, ya que era el mismo Jesús el quien fue a buscarlos. Fue Jesús quien se acercó a ellos. Si notamos
los versículos anteriores. Y solamente uno de estas dos personas es identificado como Cleofas, así nos los escribe el versículo 25, quien no es la misma persona mencionada por Juan, y se cree que es padre de uno de los discípulos y esposos de Salomé, una de las mujeres que estuvo con María junto a la cruz. Lo vemos en Juan 19:25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cleofas, hermanos, es evasivo al contestarle a Jesús, porque él le contesta con otra pregunta y también muestra sorpresa, ya que todas las personas que vivían en Jerusalén sabían lo que había acontecido en toda esa semana, sabían todos los acontecimientos que habían transcurrido durante esa semana de la crucifixión. Pero Jesús insiste y les vuelve a preguntar qué fue lo que aconteció. Vemos su insistencia, vemos cómo él estaba interesado en que ellos mismos manifestaran su derrota y tristeza. A pesar de que Jesús lo sabe todo, él lo sabía todo, él siempre desea que nosotros le mostremos nuestra confianza al declarar lo que pensamos y sentimos. Y esto es muy importante, porque el interés de Jesús nos muestra cómo Él se interesa de tal manera en lo que estas personas decían, en lo que pensaba y en lo que había en su corazón. En otras palabras, nos muestra de una manera clara lo que creían, lo que habían visto sobre Jesús. Lo vemos en el capítulo 19 y 20, Lucas 24, 19 y 20. Recuerden que estamos en Lucas 24. Versículo 19 nos dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Él les pregunta. Él sabía qué es lo que había acontecido, pero Él les cuestiona, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Cleofas y su acompañante enumeran una serie de conceptos sobre Jesús, los cuales se pueden considerar que reflejan en forma correcta sobre la vida y ministerio de Jesús. Miren, hermanos, ellos sabían el lugar de origen de Jesús, ya que lo identifican como Nazareno, ya que era la ciudad donde se había criado Jesús. Lo vemos en Mateo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Los judíos veían a Jesús como un profeta. En Mateo 21:11 nos los demuestra. Dice, versículo 11, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, al considerarlo como alguien que hablaba en nombre de Dios. Entonces, estas dos personas, Cleofas y sus acompañantes, pudieron identificar a Jesús como alguien que tenía las habilidades y la capacidad de hacer el bien en los milagros que hacía y las enseñanzas que había dado y que iban de acuerdo con lo que Dios les había comunicado en el Antiguo Testamento. Finalmente, ellos fueron testigos presenciales de la muerte
de su maestro en una cruz, en un madero. Sin embargo, esto no reflejaba en forma completa lo que ellos creían de Jesús hasta que externaron las siguientes palabras. Veamos lo que nos dice el versículo 21 al 23. Lucas 24, versículo 21 al 23. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir en Israel. Esa era su esperanza. Ellos esperaban que Jesús es el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. En esta declaración podemos ver y comprender la razón por la cual estaban tristes y se alejaban de Jerusalén apresuradamente. Ellos tenían ciertas expectativas de Jesús, en la cual para ellos Jesús no les había cumplido. Ellos estaban razonablemente y confiadamente ilusionados de lo que iba a pasar con Jesús. Como buenos judíos esperaban que Él era quien los iba a libertar de la ocupación romana en aquellos tiempos. Y no fue eso, sino que los mismos romanos le habían quitado la vida 3 días antes. Pero ellos escucharon ese día que muy temprano en la mañana unas mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús y encontraron la tumba vacía. Y les fue comunicado por unos ángeles que Jesús había resucitado. Pero esa noticia fue tomada como algo que los sorprendió y los confundió, pero no pasó más de eso. Lo vemos en el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ante la noticia de las mujeres, algunos fueron a confirmarlas y encontraron que era cierto, la tumba estaba vacía. Nuestro Señor Jesús ya no estaba en la tumba. Como no lo vieron, entonces no pasó a mayores. Ellos especulaban, pensaban muchas cosas. Pero parece increíble que ante estos datos tan sorprendentes no hayan hecho nada para tratar de saber con certeza dónde estaba Jesús, qué había pasado con su cuerpo y si efectivamente había resucitado. La razón es que ellos tenían una teología muy personal que combinaban datos verídicos juntos con sus expectativas. Y como Jesús no las cumplió, pues entonces no había razón para seguirlo, creer en Él. Así que si había resucitado no tenía la más mínima importancia. Por ello este evento tan increíble no tenía impacto en ellos, no había impactado sus vidas en lo que ellos esperaban de Jesús. Así que no encontraron razón para averiguar más y decidieron regresar a Emaús. Vemos en el versículo 25 de Lucas 24, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ante estas declaraciones, Cleofas y su acompañante, Jesús les reprime de una manera muy fuerte, de una forma muy fuerte, al llamarlos insensatos y tardos de corazón. Y es que insensato es alguien necio que no usa la razón y que tiene un entendimiento muy tardío o no tiene un entendimiento de las cosas. Además, tardos de corazón
nos habla de alguien que es lento para aprender, comprender y reaccionar. No tiene agudeza intelectual, no demuestran inteligencia en sus pensamientos para aceptar como verdadero todo lo que el Antiguo Testamento les había declarado acerca de Jesús. Y ellos sabían y conocían desde pequeño el Antiguo Testamento. Jesús, noten estos, Jesús jamás se detuvo a llamar las cosas por lo que son, por señalar los errores de las personas, y lo podía hacer porque Él es un juez justo y verdadero. La incredulidad a las Escrituras es algo que Dios reprime y condena, hermanos. Y hoy en día sucede muy a menudo. Vemos el versículo 26 y 27. Dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Ahora sí vemos, hermanos, Jesús inicia una cátedra de la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, y lo primero que les hace ver es que en su primera venida Cristo iba a padecer y sufrir, porque esto era algo inevitable, ya que estaba determinado desde el mismo momento que el hombre pecó en el huerto del Edén. Génesis 3:15, vamos a Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a partir de ahí Jesús les demuestra lo que Moisés y todos los profetas decían, dando la interpretación y el sentido correcto a todas las profecías que había sobre él en su primera venida. Pero aún en el día de hoy continúa este problema, ya que muchas personas tienen sus expectativas de lo que Dios debe ser y hacer, ignorando voluntariamente lo que Dios dice sobre Él. Todo lo que dice sobre Él en su palabra. Muchas personas no quieren ver al Dios verdadero, ellos desean al Dios que han inventado en sus mentes para que se ajuste a sus ideas erróneas y así continuar su estilo de vida en la que se mantienen de una manera inmoral, y no tener a un juez justo que le venga a ver sus faltas y pecados. El único lugar correcto para saber y conocer del Dios único y verdadero es la Biblia, la palabra de Dios. No hay otro sitio, no hay otro lugar o otro recurso, ya que la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es que entendiendo esto, hermanos, vemos cómo es que Dios da la oportunidad, nos da la oportunidad de elegir libremente sobre lo que hará cuando el hombre es expuesto a la verdad, esa verdad que se encuentra en Cristo Jesús. Regresando a Lucas 24:28, nos dice: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Finalmente, después de que Jesús le mostró claramente lo que Dios dice sobre el Mesías, llegaron a Emaús. Recuerden que estaba a 12 kilómetros. Imagínense el tiempo que transcurrió en esos 12 kilómetros de a pie. Ahora Jesús hace algo muy pero muy peculiar. Aunque su intención era permanecer con estas dos personas, Él les dio la impresión de que su destino y el motivo de ir junto a ellos era llegar a otro lugar.
La razón es clara. Jesús deseaba que ellos tomaran la decisión de dejarlo ir o pedirle que se quedara con ellos. Dios nunca nos va a obligar a seguirle a la fuerza, hermanos. Es una decisión personal, es una decisión definitiva que va a marcar la vida del hombre en forma poderosa y con un impacto eterno. El deseo de Dios es que todo hombre se arrepienta. Veámoslos en Hechos 17:30. Nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en toda la tierra, que se arrepientan. Lo vemos en 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero nos deja, hermanos, que cada uno de nosotros tome su decisión, una decisión personal, es decir, que tengamos un libre albedrío. En Lucas 24:29 vemos, dice: mas ellos le obligaron a quedarse. No dejaron que Jesús se fuera por el otro camino, sino que le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cleofas y su acompañante forzaron en forma urgente a que Jesús continuara con su viaje y que se quedara con ellos. El hombre que tiene un corazón quebrantado ante Dios, su actitud cambia y no quiere dejar de escuchar y oír su voz. Me ha tocado ver personas que se convierten y hay una pasión inmensa, un deseo increíble de leer la Biblia, de orar, de alabarle, de glorificar su nombre. Ellos quieren saber más y más de Dios. Esa es la pasión que debemos de tener. Esa es la actitud correcta que debemos de tener. Y vemos en el versículo 30 y 31, recuerden que estamos en Lucas 24, versículo 30 dice: y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Hasta ese momento le fueron abiertos los ojos. Antes de ello no sabían con quién habían estado hablando. Dice: y le reconocieron, mas él, Jesús, desapareció de su vista. Solamente cuando ellos decidieron libremente que Jesús se quedara con ellos, y cuando ya estuvieron juntos compartiendo la comida, es que sus ojos fueron abiertos. Cleofas y su acompañante pudieron recuperar su habilidad para percibir y comprender a la perfección que todo este tiempo habían estado ante su Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, resucitado. Solo cuando ellos libremente pidieron que Jesús se quedara con ellos y tuvieron ese compañerismo, es que pudieron discernir claramente. La misión de Jesús había llegado a su final con éxito y por ello los dejó.
Vemos el versículo 24, hermanos. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cómo fue posible que su entendimiento fuera abierto y finalmente fueran capaces de conocer a Jesús? Las palabras de Jesús, al explicarle lo que Dios comunica en su palabra, hizo que sus corazones se consumieran en emoción, y esto les permitió que su entendimiento fuera abierto y la dureza de su corazón y sus ideas preconcebidas fueran destruidas, y quedaron listos para comprender la verdad que se encuentra en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ellos en ese momento experimentaron un cambio interno. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.